también de un invitado especial. Nos acompaña el señor Sobato, que es director para América Latina de IDEA Internacional. Correcto. Daniel, gracias por su tiempo. Es bueno tener a alguien como usted que tiene una experiencia no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, según nos contaba, acerca de cuál es el pulsar, ¿no?, de lo que la ciudadanía está teniendo. ¿Cuál sería su diagnóstico de dónde está Guatemala en este momento según su experiencia? Está en un momento de parto, Emilio. Yo creo que las crisis, cuando las sociedades las aprovechan bien, son las mejores parteras para los procesos de reforma, como el que necesita Guatemala. Pero también las sociedades pueden arriesgar a que estas crisis, después de pasar su momento de mayor apogeo, no se traduzcan en nada concreto. Así que creo que la primera parte ya se ha logrado, que es tomar este proceso muy importante de conciencia ciudadana y de reclamar a las instituciones, pero ahora es cómo trasladas esta protesta en propuestas y cómo haces que estas propuestas cristalicen en verdadero cambio en materia del fortalecimiento institucional. ¿Habrá algún ABC de cómo hacer esto? ¿Habrá algún ABC ya escrito sobre esto? No hay ABC porque cada país tiene sus propias características, su propia cultura política, su propio contexto. Así que lo que sí tenemos es diferentes experiencias que pueden ser tomadas como modelos, no para imitar, no para adoptar, sino para adaptar al contexto determinado, en este caso en Guatemala. Ahora, claramente, las protestas, si no logras cristalizarlas en un momento determinado, van a comenzar a disminuir y se va a perder este momento tan importante que la sociedad guatemalteca está viviendo. Así que hay una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. Si eso se pierde, se corre el riesgo de que esto no cristalice en un cambio realmente importante como lo demanda la sociedad guatemalteca. IDEA Internacional, de alguna manera, fortalece estos sistemas democráticos en América Latina, en muchísimos países, y la manera es fortaleciendo las instituciones, ¿no? En el caso de los partidos políticos en Guatemala que están desacreditados, ¿cuál sería el camino? Mira, María Luisa, yo acabo de venir de trabajar en Chile, donde la presidenta Bachelet, precisamente porque también ha vivido y sigue viviendo una situación de mucha convulsión sobre ciertos escándalos de corrupción que afectan al mundo privado, pero también al mundo de los partidos políticos, constituyó una comisión integrada por 15 expertos de Chile y me invitó a mí como el único experto que no tengo nacionalidad chilena a formar parte. ¿Qué hemos aprendido de esa experiencia en materia con el tema de partidos políticos? Número uno, hace falta liderazgo político. Tiene que haber la convicción, tanto de parte de la Presidencia de la República como de parte del liderazgo político de los partidos políticos, de entender de que hay que cambiar o las consecuencias en el mediano y largo plazo van a ser mucho más peor de lo que está haciendo actualmente. Uno puede escapar momentáneamente de las crisis, pero si no resuelve los problemas que están en la raíz de esa crisis, tarde o temprano esos temas reaparecen. Brasil es un claro ejemplo de cómo reaparece de manera consistente las crisis políticas. Segundo, hay que trabajar fortaleciendo instituciones. Puede ser que no me guste tal o cual partido político o tal político, pero los partidos políticos como instituciones son fundamentales. Uno de los problemas centrales que tiene Guatemala es su debilidad sistémica en materia de sus instituciones. Por lo tanto, de esta crisis, las instituciones, los partidos políticos, el Tribunal Electoral, la justicia, tienen que salir fortalecidos. Y en tercer lugar, la ciudadanía tiene que mantener una presión sistemática, no meramente catárquica. Por lo tanto, debe seguir acompañando y vigilando que este proceso de reforma realmente se lleve a cabo. Las reformas tan importantes, y de eso vamos a hablar también, y justo a la audiencia vamos a invitarlo a ver unas notas que tenemos preparadas en ese respecto. Guatemala podría estar en uno de los puntos más propensos e idóneos para reformar la ley electoral y de partidos políticos, pero quien lidera esta reforma parece un panorama aún oscuro. Propuestas, iniciativas de ley, mesas de trabajo, existe un sinfín de acciones que se pueden tomar previo a realizar una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero ¿quién debe estar a cargo de esto? El Congreso tiene una soberanía, ¿verdad? Y fue electo para confeccionar las leyes y para aprobarlas. Pero en este momento, donde es el Congreso mismo, el sistema de partidos políticos, el que está siendo cuestionado,
El Congreso no puede ser juez y parte. Esta es una situación excepcional. La escasa credibilidad y confianza con la que el actual Congreso goza hace imposible que la sociedad civil le derogue el 100% de la responsabilidad de una reforma. Además, el temor de que ésta sea planteada a conveniencia de ellos y no de la sociedad. Yo creo que es una combinación. Hay que preparar desde fuera muchas propuestas, pero nos toca lidiar con este Congreso. Entre los temas centrales de discusión en una reforma se encuentran la no reelección de alcaldes y diputados, la representatividad por género y etnia ante el Congreso de la República, el financiamiento privado, entre otros. Lo que se requiere con esto es precisamente que se alteren las reglas del juego y que los partidos políticos lleguen a ser actores formales que cumplan con el rol de ser un lazo entre la ciudadanía o sociedad civil y el gobierno. Por unas elecciones en paz, Lourdes Hércules y María José Mancilla. Las medidas que el Congreso de la República ha tomado para dar seguimiento a la reforma a la ley electoral y de partidos políticos ha resultado poco esperanzadora y bastante criticada por expertos y analistas políticos. Escuchemos. El Congreso de la República, bajo presiones políticas y sociales, se ha visto obligado a tomar acciones para que la reforma a la ley electoral y de partidos políticos avance, y la opción de crear una mesa de trabajo a cargo del tema no ha sido bien aceptada. Tiene como esencia el entrampamiento y el alargar el proceso para que una vez la coyuntura muera, es decir, o esta crisis o esta presión social deje de ser lo que está haciendo en este momento, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos puedan no pasar. El Congreso de la República quisiera ver con las mesas, tomar un poco de distancia de ser el siguiente institución que le toca un poquito el proceso de ser como sujeto del cuestionamiento ciudadano, de la crítica e inclusive de acciones muy concretas. Así que para salir con una respuesta, digamos, distinta, se les ocurre lo de las mesas. Pero la estrategia de distraer con mesas de trabajo no es el único punto criticado. Se suma también el hecho de que esta mesa es presidida por Luis Rabé, presidente del Congreso. Y también un rechazo profundo, al menos en la sociedad urbana, hacia el partido líder, de donde el presidente actual del Congreso es candidato. Entonces, le resta aún más credibilidad, no obstante su investidura de presidente del organismo legislativo. Para Luis Rabé, lograr avances en esta mesa de trabajo podría ser la oportunidad de salvar la imagen de su gestión, pues como presidente del Congreso ha tenido pocos o nulos resultados. Por unas elecciones en paz, Lourdes Hércules y María José Mancilla. Para muchos guatemaltecos, y lo han expresado en las redes sociales, como que el oído de los diputados está un poco lento para escuchar lo que el pueblo le está exigiendo, el pueblo que los puso ahí. ¿Cuál sería la lectura de Daniel como un médico? Vuelvo a decirlo, a hacer la analogía. Como médico, ¿usted cuál sería la lectura, el diagnóstico que le daría a los políticos que están ahí en el Congreso de la República, que deben escuchar de parte de los ciudadanos? A la sociedad civil que grite más fuerte y más cerca de ese oído, y de manera más consistente. Porque hasta ahora gran parte de la presión ha estado más a nivel del Ejecutivo. Creo que el epicentro de esta reforma, donde esta reforma se juega su calidad y su futuro, no está en el Ejecutivo, sino que está fundamentalmente en el Congreso. Y por lo tanto creo que ahí hay que meter mucha presión. Los congresistas son los representantes del pueblo, por lo tanto es una oportunidad muy importante que tienen para relegitimarse un Congreso y unos congresistas que están muy deteriorados en su credibilidad. Así que acá hay también un sentido de oportunidad que el Congreso puede realmente aprovechar. Pero esta reforma no puede ser una reforma gatopardista, es decir, una reforma en la que cambiamos cosas para que todo siga como estaba. Tiene que ser una reforma auténtica, profunda, y uno de los temas centrales tiene que ser que hay que fortalecer al Tribunal Electoral como órgano supremo de fiscalización y de control, y hay que dotarlo de competencias, recursos y de un régimen de sanciones que criminalicen los actos cuando estos son contrarios a la ley y que impliquen incluso la pérdida del cargo que se ha ganado en violación de esa ley, como ya existe en otras legislaciones. Si las sanciones no duelen, esto, más allá del momento tan importante que la sociedad vive, más temprano o más tarde va a volver como business as usual. Es decir, vamos a seguir haciendo los negocios como los hacíamos siempre. Mañana usted dicta una conferencia precisamente sobre reforma a la ley electoral
¿Es realmente lo que se necesita? ¿Es el punto clave en este momento en Guatemala? En Guatemala yo vengo insistiendo que a nivel del país la institución que más hay que fortalecer es la justicia, porque en Guatemala hay que acabar con la impunidad. Y a nivel electoral hay que fortalecer, blindar al Tribunal Supremo Electoral. Yo vine a este país por primera vez en 1985. Conocí al tribunal de don Arturo Gerbruger, al de Fernando Bonilla, al de Mario Roberto Guerra Roldán. Ese era un tribunal que tenía un enorme prestigio, una enorme credibilidad en esta sociedad. Este tribunal tiene que seguir los pasos de ese tribunal de 1985, dar el ejemplo. Pero para eso necesita que lo blinden, para eso necesita que le den competencias y además que lo acompañen con un régimen de sanciones que, vuelvo a insistir, no puede quedarse limitado a multas, por más altas que éstas sean, no puede quedarse limitado a suspensión o incluso cancelación de los partidos políticos, tiene que llevar incluso implícita, uno, la pérdida de la curul o del cargo que tú has ganado si has violado la legislación para ganarlo. Segundo, inhabilitación para ejercer derechos políticos por una cantidad de años consecuencia de esa violación. Y tercero, prisión. Y hay que tener un órgano que tenga las competencias, pero también la voluntad política de aplicar y que le ponga fin a la impunidad. A partir de ahí, las reformas van a comenzar a tener sentido y van a comenzar a tener impacto. Para que no sea letra muerta, ¿no? En papel. Necesitamos hacer un corte por ahora, pero seguimos con mucho más platicando aquí con Daniel. Gracias por esas respuestas directas. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más. No se vayan.